comparte una visión del mundo no solo con Venezuela, sino también con China, Rusia y Corea del Norte. Esta se basa en el declive del actual orden liberal y en el declive del poder global de Occidente, liderado por Estados Unidos. La retórica utilizada por el gobierno también va en esa línea. No importa quién llegue al poder en Estados Unidos. Su política hacia Irán es la misma: hostilidad, arrogancia, hipocresía, dijo Ali Khamenei, líder religioso y político iraní, en noviembre de 2020. Poco después de las elecciones presidenciales estadounidenses de entonces. Ellos son el verdadero rostro del mal. A pesar de que Brasil, Argentina y México son los principales socios comerciales de Irán en América Latina, en la primera visita oficial del presidente Ebrahim Raisi a la región, se prioriza el fortalecimiento de los lazos con los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, con los cuales el régimen iraní comparte similitudes de orden político. Estos regímenes enfrentan un significativo número de sanciones internacionales, lo que los ha mantenido aislados en gran medida de los flujos del comercio internacional. Irán con 3.616 sanciones, Venezuela con 650 y Cuba con 208, se encuentran entre los 5 países más sancionados del mundo. Finalmente, todos estos países sostienen posturas antagónicas frente a la política internacional de los Estados Unidos y sus aliados, al mismo tiempo que cultivan relaciones cercanas con China y Rusia. Los intereses comunes derivados de estas similitudes determinaron el objetivo político de esta gira iraní y la línea discursiva adoptada por los mandatarios durante la misma. Así, el presidente Raisi, antes de partir hacia Latinoamérica, remarcó el carácter estratégico de las relaciones del régimen islámico iraní con Venezuela, Nicaragua y Cuba, sobre la base de que nuestra posición, y la de estos 3 países, es oponernos al imperialismo y al unilateralismo. Durante los encuentros bilaterales, esta postura fue respaldada en repetidas oportunidades por los mandatarios latinoamericanos. Acusaron de imperialista la política exterior de Estados Unidos, rechazaron las sanciones internacionales por considerarlas instrumentos unilaterales, ilegales y desestabilizadores, criticaron la defensa de la democracia y los derechos humanos por parte de las potencias occidentales como acciones hipócritas e injerencistas, y reivindicaron el establecimiento de un nuevo orden mundial multipolar. Durante el periplo del mandatario persa se suscribieron 35 instrumentos bilaterales de distinto tipo, convenios, acuerdos y memorándums de entendimiento, 26 con Venezuela, 3 con Nicaragua y 6 con Cuba. Estos instrumentos abarcan un amplio espectro de temas económicos, comerciales, energéticos, científicos y tecnológicos. Sin embargo, como es usual respecto a las relaciones entre este tipo de regímenes, se suministró muy poca información sobre el contenido específico de cada uno de estos instrumentos. El énfasis al momento de destacar la firma de estos acuerdos apuntó a poner en evidencia ante la comunidad internacional la cristalización de la gestión de las relaciones estratégicas de Irán con estos gobiernos amigos. Al menos 200.000 barriles de crudo pesado iraní fueron entregados a mediados de abril a la refinería Cardón de 310.000 barriles por día, de capacidad, la segunda más grande de Venezuela, mientras que otra parcela de 400.000 barriles de petróleo iraní se está descargando en la terminal de José. El país del Medio Oriente también ha enviado recientemente condensado a Venezuela en tanqueros con bandera de Irán, con una producción petrolera bajo mínimos. El régimen de Maduro ha echado mano del metal precioso para pagar los servicios de Teherán. Sin más créditos de China o Rusia, Caracas consolidó en 2020 la renacida relación con los iraníes, encargados de intentar reactivar las paralizadas refinerías del país. En el último año, cargueros despachados por Irán han llevado a la nación caribeña más de 5 millones de barriles de gasolina, así como productos para su supermercado Megasis. Y Teherán, otra vez cercado por las sanciones de Estados Unidos, como ocurriera durante la era de Ahmadinejad, ha vuelto a ver en la alianza con Venezuela la ocasión de plantar cara a Washington, al tiempo que saca algún rendimiento económico en tiempos de gran necesidad. Cargamentos de oro, por valor al menos de $500 millones según Bloomberg, habrían salido de Venezuela en 2020 como pago de los servicios prestados por Irán. El cambio de pareja se simbolizó en febrero de 2020 con la llegada de técnicos iraníes para poner en marcha la refinería de Amuay, abandonada el mes anterior por los expertos rusos. La falta de inversión había llevado al descuido del mantenimiento de las refinerías del país.
lo que estaba provocando una gran escasez de gasolina y largas filas en las estaciones de servicio. La asistencia iraní apenas lograría mejorar la situación refinadora, y Teherán tuvo que suplir esa ineficiencia con el envío de cargueros de gasolina. Asimismo, la escasez de alimentos ofreció otra vía de auxilio para Teherán, que también despachó barcos con comestibles. Irán estuvo enviando múltiples buques de combustible a Venezuela para hacer frente a la escasez de gasolina. El primer envío llegó en una flotilla de tanqueros que, desafiando las sanciones de Estados Unidos, entraron en aguas venezolanas entre el 24 y el 31 de mayo, transportando en conjunto 1,5 millones de barriles de gasolina. En junio llegó otro buque con unos estimados 300.000 barriles, y otros 3 aportaron 820.000 barriles entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre. Entre diciembre de 2020 y enero de 2021, otra flotilla habría transportado 2,3 millones de barriles. A ese total de al menos 5 millones de barriles de gasolina, habría que sumar la llegada de 2,1 millón de barriles de condensado para aplicarse como diluyente del petróleo extra pesado venezolano, además de combustible. Irán también ha enviado en este tiempo suministros médicos y alimentos para ayudar a combatir la emergencia humanitaria que sufre el país. ASEA. Resulta importante destacar la apertura del supermercado Megasis, a la que se vincula con la Guardia Revolucionaria, cuerpo militar iraní que la administración Trump incluyó en el catálogo de grupos terroristas. El establecimiento comercial vende productos de marcas propiedad del ejército iraní, como del Nos y Baramin, que son dos de las subsidiarias de la compañía ECTA, supuestamente creada como un fideicomiso de seguridad social para veteranos militares iraníes. La cadena de supermercados ECTA se encuentra subordinada al Ministerio de Defensa iraní y a las Fuerzas Armadas de Logística, entidad sancionada por Estados Unidos por su papel en el desarrollo de misiles balísticos. En las negociaciones pudo haber intervenido el empresario de origen colombiano Alex Saab, que ya centralizó buena parte de las importaciones de alimentos realizadas por el régimen chavista bajo el programa CLAP, y se estaba implicando en los suministros iraníes de gasolina. Saab fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde cuando su avión particular repostaba en un aparente vuelo a Teherán. Solicitado a Interpol por Estados Unidos como principal testaferro de Maduro, el proceso de extradición sigue abierto. Como parte de los pactos de cooperación, Venezuela en los últimos años ha recibido equipos iraníes para modernizar sus refinerías. La refinería El Palito, de 146.000 barriles por día, está reiniciando una unidad de destilación de crudo esta semana después de extensas reparaciones y mejoras que se basaron en equipos importados de Irán. El Ministerio de Industria, Minas y Comercio de Irán ha anunciado que en el 2022, las aduanas registraron un incremento de 416% en la tasa de exportación de Irán a Venezuela. El vocero de la Comisión del Desarrollo Comercial de Irán, Seyed Ruhollah Latifi, ha informado que las referidas exportaciones no incluyen al petróleo y derivados, e indicó que el comercio con un país como Cuba debe reabrirse nuevamente. Asimismo, el funcionario indicó que las empresas iraníes esperan que se allane el terreno para estrechar los lazos comerciales con Nicaragua. Con el viaje del presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, a este país latinoamericano, Latifi agregó que en 2022, las importaciones de mercancías con origen venezolano fueron unas 8 toneladas por un valor de $816.000 y las importaciones desde Cuba se registraron unas 188 toneladas por un valor de aproximadamente $12 millones, pero en el caso de Nicaragua, no se han registrado importaciones y exportaciones en los últimos 10 años. Añadió que las principales exportaciones no petroleras de Irán a Venezuela consisten en los automóviles, repuestos y carrocerías, productos pesqueros, dulces y chocolates, aceite de motor, productos químicos, medicamentos y vacunas, fertilizantes, detergentes, prendas de vestir, artesanías, tejas y cerámicas. Toda clase de tubos y perfiles, válvulas, máquinas de fundición, tractores, cisternas, jeringas y equipos electrónicos. Para el año 2020 Teherán apoyaba a Caracas mediante diferentes vías: envío de buques con gasolina, equipamiento y personal para la reparación de refinerías, barcos con alimentos, apertura de mercados con productos iraníes, la aceptación de pagos en oro venezolano cuando este recurso estaba bajo sanciones en el mercado internacional,
así como la cooperación en el sector financiero a través de la incorporación de las criptomonedas. En junio del año 2022, Nicolás Maduro lideró una gira de alto nivel por varios países, incluyendo Irán. Particularmente esta visita añadió una fortaleza sin precedentes a las relaciones bilaterales entre ambos estados, pues alcanzaron la firma de un acuerdo de cooperación por 20 años en varias esferas: turismo, alimentación, defensa, industria petroquímica, aerolíneas, tecnología, entre otros. Por ejemplo, la Corporación Nacional de Ingeniería y Construcción de Petróleo de Irán firmó un contrato de 110 millones de euros para reparar la refinería venezolana El Palito. En respuesta a este gesto diplomático, en el año 2023 el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, efectuó un periplo oficial de alto nivel por varios países de América Latina, incluyendo Venezuela. En el Palacio Miraflores de Caracas ambos mandatarios suscribieron nuevos convenios, esta vez en relación con áreas como la minería, el transporte, la ciencia y la tecnología, el intercambio cultural y educacional, la banca, la energía, así como la exploración y la explotación petroquímica. Por ejemplo, firmaron acuerdos para la exportación anual de unas 10.000 toneladas de carne congelada y unos 50.000 bovinos en pie desde Venezuela hacia Irán, delimitando áreas de trabajo con licencias sanitarias y transporte. Conciliaron la creación de un centro de innovación científica y memorandos de entendimiento vinculados a productos farmacéuticos, equipos médicos y comunicaciones. Los ejecutivos de ambos países trazaron la meta de expandir el actual comercio bilateral con cifras de 3.000 millones de dólares anuales a unos 10.000 millones, en una primera fase, y hacia 20.000 millones de dólares en una segunda fase. El gobierno de Venezuela, 2023, enumera los resultados de esa visita de la siguiente manera: Memorándum de entendimiento para la cooperación en el ámbito de las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Acuerdo en materia de ganadería e industria de la carne bovina que permitirá exportar 10 toneladas de este rubro. Las dos naciones rubricaron otro convenio que describe los permisos sanitarios para llevar a cabo la comercialización de la carne bovina. Memorándum de entendimiento para la cooperación en transporte marítimo. Acuerdo para la ejecución y desarrollo de la cooperación portuaria y marítima. Convenio para el establecimiento del Centro de Innovación y Tecnología Irán-Venezuela. Programa de Intercambio Cultural 2023-2028. Programa de intercambio entre las bibliotecas nacionales de los dos países. Acuerdo para establecer un grupo de trabajo venezolano-iraní para orientar la cooperación en materia de minería. Memorándum de entendimiento en materia de becas universitarias. Acuerdo en materia de productos farmacéuticos y equipos médicos. Memorándum de entendimiento sobre la cooperación en materia de seguros. Convenio de entendimiento para la cooperación en materia petroquímica. Según el informe sobre indicadores económicos que publica el Banco de Comercio Exterior, Bancoes de Venezuela, correspondiente al año 2021, entre los principales productos que importa Caracas de Irán están partes de ensamblaje de vehículos, materiales de andamiajes y encofrados, partes de tractores, contenedores, máquinas y aparatos para empaquetar, puertas, ventanas y sus marcos, bombas para distribución de carburantes. Venezuela suele exportar hacia Irán máquinas, artefactos y aparatos mecánicos, material eléctrico, instrumentos y aparatos de óptica, ruedas y sus partes, vidrio contrachapado, entre otras mercancías. Resalta igualmente el aporte de Irán a la industria de la construcción de viviendas, a partir de un conjunto de convenios de colaboración institucional con la Gran Misión Vivienda Venezuela. A mediados de febrero, 2 aviones de la aerolínea venezolana Conviasa despegaron del aeropuerto de la ciudad mexicana de El Paso. Su destino Venezuela. A bordo iban migrantes de ese país, algunos de ellos integrantes de la banda criminal Tren de Aragua. El vuelo tuvo lugar tras las conversaciones que Richard Grenell, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, había mantenido con el presidente Nicolás Maduro en Caracas unos días antes. Grenell también llevó consigo a Estados Unidos a 6 ciudadanos estadounidenses que habían estado encarcelados en Venezuela. El mensaje de la reunión: Estados Unidos y Venezuela vuelven a dialogar. La situación de Teherán es algo diferente. Trump aún no ha enviado un representante a la capital iraní, pero ejerce presión política. La Casa Blanca afirma en su sitio web oficial que Irán no debe tener una bomba atómica, que hay que neutralizar a los terroristas iraníes y contrarrestar la producción de armas del país. Además, están muy aislados en sus respectivas regiones,
Irán ya no tiene un aliado estatal en Oriente Medio, afirma la politóloga Sara Bazovandi, del Instituto de Política de Seguridad de la Universidad de Kiel. En cambio, se apoyan actores no estatales en varios países, en particular Hezbolá en el Líbano, las milicias chiitas en Irak y las milicias hutíes en Yemen, pero su importancia ha disminuido enormemente desde la guerra en la Franja de Gaza. Venezuela se encuentra en una situación similar, dice Sabine Kurtenbach, presidenta interina del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales, GIGA, en Hamburgo. En última instancia, el país solo cuenta en América Latina con el apoyo de Nicaragua, Cuba y sectores de Bolivia. Por eso la cooperación bilateral tiene sentido económico. Ambas partes están tratando de eludir las sanciones tanto como sea posible, o al menos mitigar sus efectos. La base de la estrecha relación entre ambos estados es su afinidad ideológica. Están vinculados por la llamada lucha antiimperialista contra Estados Unidos. Esto está haciendo que Venezuela se presente como pionera de un orden mundial multipolar. El gobierno de Maduro aspira a una constelación en la que Estados Unidos tenga menos poder e influencia a nivel global, porque solo en una constelación así podría el gobierno de Maduro sobrevivir a largo plazo. En este sentido, los ataques verbales contra Estados Unidos forman parte del inventario ideológico de Nicolás Maduro. En octubre pasado, habló de comportamiento neocolonial e imperial por parte de Estados Unidos. En este sentido, Irán comparte las ambiciones de Venezuela y Rusia. Sobre la base de esta narrativa compartida, estos estados tienen confianza entre sí, y la confianza es extremadamente importante en estas relaciones, porque es la base de su cooperación real. Sin embargo, el rumbo estratégico de Irán está en un punto de inflexión. Trump quiere que Teherán renuncie a sus ambiciones nucleares. Si Irán acepta esta condición, es probable que las sanciones se alivien, lo que le abriría más oportunidades para que se reintegre a la economía global. En ese caso, Venezuela podría no ser un socio atractivo. Sin embargo, si Teherán decide continuar con su programa nuclear, países como Venezuela podrían volverse más importantes económicamente para Irán. Algo similar podría ocurrir con Venezuela, si Estados Unidos cooperara en la producción de petróleo venezolano en el futuro. Eso ciertamente sería de interés para el gobierno de Maduro. Irán es uno de los 25 países más grandes y más poblados del planeta, y posee las segundas reservas mundiales de hidrocarburos, con el 11.5 en 2005 por detrás de Arabia Saudita. Es el quinto exportador de petróleo en el mercado mundial y forma parte de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, OPEP. La Irán islámica siempre ha mantenido un lazo sur-sur en su política exterior, como lo subraya Olivier Roy, especialista de Irán. Siempre ha existido en Irán la idea de una tercera vía. Venezuela, por su parte, es un país andino de tamaño medio, cuyo papel internacional se encuentra fortalecido desde la llegada al poder de Hugo Chávez a finales de 1998. Su población solo alcanza cerca de 26 millones de habitantes, pero es uno de los estados más ricos entre los países en desarrollo, ya que tiene inmensas reservas petroleras. El oro negro representa el 80% de sus exportaciones y el 50% de las recetas del estado. ADAS. Venezuela podría detener las reservas más importantes del mundo según las inspecciones en la Franja del Orinoco. Por eso, a veces se la llama Venezuela, la otra Arabia Saudita. Al día de hoy posee las quintas reservas mundiales con 6.6% a finales de 2005. Hugo Chávez desarrolla un proyecto socialista llamado bolivariano porque se inspira en el libertador Simón Bolívar, y cuyas ambiciones sobrepasan las fronteras nacionales. En septiembre de 2006 Hugo Chávez acogió a Mahmoud Ahmadinejad, diciendo: «Dos revoluciones se están dando la mano, el pueblo persa, guerrero del Oriente Medio, y los hijos de Simón Bolívar, los guerreros del Caribe, de los pueblos libres». Describió a su homólogo iraní como un líder distinguido de un pueblo heroico y líder de una revolución, hermana de la revolución venezolana, para concretar un desarrollo endógeno para los países del sur. Estos intercambios se encuentran facilitados por el crecimiento sostenido de los dos estados. Venezuela conoce en estos años la tasa de crecimiento más alta de Sudamérica con 9% en 2005, e Irán gira en torno a 6%. Los cambios económicos iraní-venezolanos no son nuevos. Desde la era de Jomeini, Irán sigue buscando el aumento de las relaciones con América Latina porque desea atraer las tecnologías y las inversiones de los países entonces más desarrollados del sur,
entre los cuales está Venezuela. En 1988 los estados de América Latina representan 6% del comercio exterior de Irán contra solo 2.5% en 1982. Mahmoud Ahmadinejad y Hugo Chávez Frías firmaron 4 instrumentos de cooperación en materia energética, financiera e industrial. En particular se firmó un acuerdo para la creación de un banco binacional entre Irán y Venezuela, así como también se procedió a la firma de un convenio para la creación del Fondo Único Binacional. En otoño de 2007 el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano anunció la firma de 186 acuerdos entre Irán y Venezuela, de ellos 27 en la agricultura, 22 en la cooperación económica, 26 en el sector energético y petrolero, y 9 en las inversiones o temas financieros. En 2005 los intercambios económicos bilaterales alcanzaban $1 billón norteamericanos, en mayo de 2007 subieron a 17 billones, y 5.000 iraníes están trabajando en Venezuela, lo que demuestra a las claras la consolidación de la relación. También cabe poner de realce la cooperación petrolera entre ambos países. En efecto, el arma fundamental de Irán y Venezuela es el petróleo. Los dos países representan 7 millones de barriles de petróleo en el mercado y pertenecen a los 5 primeros exportadores mundiales. Para reforzar su colaboración, en Venezuela hace falta técnicos y en Irán petróleo refinado. Ambos intentan paliar sus debilidades asociándose. Por eso, el 22 de diciembre de 2006 los responsables de la Compañía Estatal Petróleos de Venezuela, PEDVSA, y de la Sadra América Latina, filial de la Iran Marine Industrial Company, firmaron un acuerdo constitutivo de la sociedad mixta, Venezirian Oil Company, destinada al desarrollo de proyectos de exploración petrolera offshore en alta mar y también de exploración del gas. El mismo mes Hugo Chávez encargó 4 barcos petroleros al grupo iraní Sadra, con un acuerdo de 211 millones de euros para obtener la tecnología iraní en este ámbito. Otros convenios fueron firmados para la exploración de la Franja del Orinoco, la reserva potencialmente más importante de Venezuela. La compañía iraní, Petropar, se asoció con PDVSA para explorar las reservas de petróleo pesado en el bloque 7 en Ayacucho, un terreno de 542 kilómetros cuadrados. Existe un total de 27 bloques para la exploración, e Irán podría negociar la obtención de otros 2 bloques. En septiembre de 2006 los dos líderes asistieron a la perforación de un pozo de petróleo iraní-venezolano en la misma zona, y en enero de 2007 decidieron la puesta en marcha de otra empresa, la Venezuela Irán Petroquímica Company, entre la Compañía Venezolana de Petróleo, CUP, y Petropars, situada en Güiria para la producción de 1 millón de productos derivados. Durante su visita estival a Teherán en 2006, el presidente venezolano se puso de acuerdo con su homólogo iraní para apoyar la creación de una OPEP del gas, en la continuación de su estrategia internacional, pero este proyecto tiene dificultades a la hora de concretarse a causa de la reticencia de los demás socios gaseros. Otro aspecto esencial del acercamiento económico es el desarrollo de infraestructuras imprescindibles en la duración y la competitividad de los intercambios. Así, fue lanzado un vuelo semanal en febrero de 2007 entre Teherán y Maiquetía en Venezuela con el fin de promover el turismo bilateral. El presidente venezolano visitó la zona especial de Asaluye en Irán para poner la primera piedra de la construcción de una fábrica mixta de fabricación de metanol 30 con la ambición de construir otra en Venezuela en la zona de Sigma. Cada país invertirá $700 millones en el proyecto. Todos los componentes industriales están fabricados en Irán, pero la idea es que las fábricas madres sean transferidas a Venezuela para que éste se desarrolle de una manera endógena con la instauración de un modelo económico propio. Intentan poner en marcha proyectos de cooperación sur-sur para escapar de la influencia de los países desarrollados. Vinculado con esta perspectiva, anunciaron que el Fondo Binacional que crearon también podía ser utilizado para financiar inversiones y programas en otros estados deseosos de liberarse de la dominación norteamericana, en particular Latinoamérica y África. Así esperan que se difunda el pensamiento revolucionario y pretenden asumir su responsabilidad como países petroleros disfrutando una elevada renta. Para mantener una figuración internacional, el presidente iraní busca crecer su influencia en América Latina y Venezuela le sirve como entrada. Las tensiones retóricas americano-venezolanas no perjudicaron el comercio petrolero bilateral.
En el 2006 Venezuela exportó más del 50% de su petróleo hacia la superpotencia. Sobre una producción de 2.6 millones de barriles, 1.5 millones se destinan al mercado norteamericano. Venezuela es el cuarto proveedor petrolero con 11% de sus importaciones, después de Canadá 18%. México 17% y Arabia Saudita. Paradójicamente, la virulencia de la estigmatización de Jorge Bush depende del volumen de petróleo que Hugo Chávez le vende, así como de su precio. Estados Unidos poco reacciona a las provocaciones venezolanas. Quizás será que sigue la tesis llamada de Maisto, antiguo embajador norteamericano crítico, que preconizaba juzgar a Hugo Chávez según lo que hace y no lo que dice. Otro elemento de debilidad de los lazos entre Irán y Venezuela es su dependencia del petróleo. Se trata de su arma fundamental y la utilizan con fines políticos. Hugo Chávez es consciente de este escollo, ya que lo recordó durante la investidura del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro. En el caso venezolano, no se puede separar la estrategia petrolera de la diplomacia, por eso es tan importante mantener altos los precios del barril. Parece que las infraestructuras venezolanas se perjudican por las nacionalizaciones y las iraníes de la exclusión del país. Una caída del régimen de los ayatolás en Irán tendría un efecto dominó en varios países aliados, y Venezuela estaría entre los más afectados. En primer lugar, el chavismo perdería un socio clave en términos logísticos y financieros. Irán ha sido un salvavidas para Venezuela en momentos críticos, enviando combustible, repuestos para refinerías y asesoría técnica cuando el país sudamericano enfrentaba su peor crisis energética. En segundo lugar, la pérdida de Irán significaría un golpe a la moral del régimen venezolano. La narrativa de resistencia compartida se vería debilitada y con ella parte del discurso ideológico que sostiene al chavismo. Además, la caída de un aliado tan simbólico podría generar fracturas internas dentro del aparato militar y político venezolano, especialmente si se percibe que el eje de resistencia está perdiendo fuerza. La caída de Irán también tendría implicaciones más amplias en el tablero geopolítico. Estados Unidos y sus aliados podrían aprovechar el vacío para aumentar la presión sobre Venezuela, tanto a nivel diplomático como económico. La pérdida de un proveedor alternativo de petróleo y tecnología dejaría al régimen de Maduro más expuesto y vulnerable. Por otro lado, potencias como Rusia y China podrían intentar llenar el vacío dejado por Irán. Sin embargo, su nivel de compromiso con Venezuela podría no ser tan profundo ni ideológico como el de Teherán, mientras que Irán ha estado dispuesto a asumir riesgos significativos para apoyar al chavismo. Moscú y Pekín suelen actuar con mayor pragmatismo, guiados por intereses económicos y estratégicos más calculados, sin mencionar la otra necesidad del pueblo persa en América: contrarrestar la presencia de la Mossad. Un video publicado en YouTube por las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, resalta los esfuerzos de la República Islámica por aumentar su influencia en Venezuela, debido a la situación estratégica del país y a las oportunidades financieras vinculadas al narcotráfico. El video detalla cómo el régimen iraní canaliza armamento a Venezuela utilizando rutas aéreas y marítimas, con sistemas capaces de viajar miles de kilómetros. Un caso destacado es la presencia del dron Moajer 6, de fabricación iraní, que puede transportar hasta 4 misiles aire-superficie, y que el régimen exhibió recientemente en un desfile militar en Caracas. Serrano mencionó que esta estrategia es parte de una alianza más amplia para facilitar la continua infiltración de Irán en Latinoamérica, permitiéndole llevar a cabo operaciones de inteligencia de manera efectiva. Más allá de la transferencia de armas, se han identificado barcos iraníes con misiles frente a la costa noroeste de Venezuela. Aunque su alcance de navegación es limitado, transportan misiles de largo alcance, aseguran las FDI. Joseph Humire, director del Centro para una Sociedad Libre y Segura, comparó la importancia estratégica de Venezuela para Irán con el papel que desempeñó Siria en Levante, facilitando el armamento y financiamiento de Hezbolá. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha complicado aún más el panorama, fortaleciendo la alianza entre Bolivia, China, Cuba, Irán, Nicaragua, Rusia y Venezuela, para construir capacidades conjuntas e interoperabilidad. Esto otorga a Irán, respaldado por el Kremlin, mayor libertad de acción en la región. Asimismo, destacó el interés iraní en las reservas de uranio de Venezuela, un elemento crucial para su programa nuclear.
Este interés no se limita al territorio venezolano. Bolivia y Perú también son clave por sus recursos estratégicos, poniendo en relieve la importancia geopolítica de estos países para Teherán. Según Mumire, China utiliza a Irán como un intermediario para realizar muchas de sus acciones en el hemisferio occidental, salvaguardando así sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y otros países. Además, señaló que Irán está dispuesto a cooperar en esto, debido a que no tiene capital político que arriesgar. Sin Irán, Venezuela se quedaría sola.